¿Por qué una mayoría de personas que no saben nada sobre barcos debería tomar las decisiones de cómo manejarlo? ¿Solamente por el hecho de ser mayoría eso quiere decir que es lo mejor? Este es uno de los cuestionamientos que hacía Sócrates a la democracia en sus inicios. Las mayorías son manipulables, eso lo han sabido bien los principales tiranos de la historia. Incluso han escrito recetas detalladamente sobre cómo hacerlo. No me malentiendas, Sócrates no odiaba la democracia como algunos creen, criticaba ciertos puntos de ella. Es sobre el hecho de que se tiende a premiar al demagogo, al manipulador, al simplista. El ganador no siempre es garantía de ser el mejor para gobernar, sino el mejor en manipular. Estos son los países cuyos gobiernos dicen ser democráticos: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, México, China, Turquía, Sudán, Rusia, Suecia, Sierra Leona, Australia, España, Polonia, Brasil, Surinam, Guyana, Joder, todos somos democracias, qué bien, ¿no? Vamos a intentarlo de otra manera. Esto es 1984, una novela de ciencia ficción de George Orwell. En ella, un gobierno elimina palabras para controlarnos. Imagina que eliminas del diccionario palabras como guerra, violencia, asesinar y cosas así, pero dejas paz. Cuando en un país no hay paz, ¿qué dirás? No puedes decir que hay guerra, esa palabra no existe. Acabaríamos diciendo que hay menos paz. Llamaríamos al problema con el nombre de la solución. Una auténtica locura. ¿Y si nos está pasando algo parecido? Esto es lo que piensa mi padre, pero vamos, que lo podemos pensar todos. Las elecciones son algo que hemos conquistado. Los políticos son gente preparada. Esta me encanta. El poder está en nosotros, aunque dárnoslo directamente es una locura. El programa electoral es muy importante. Desconfiamos de nuestros políticos. En realidad las elecciones no son una conquista, son un método que ya existía en la Edad Media y que usaron los reyes para no tener que negociar con todo el pueblo. Ese método luego lo conservó una élite, la burguesía. Así que no, la elección no es una conquista del pueblo, es un mecanismo que mantiene una élite porque le interesa. Los políticos no son gente preparada, tienen que pasar por un sistema que les convierte generalmente en mediocres. El poder lo cedemos 100% a los representantes, con lo cual está en ellos. El programa electoral no importa porque les hemos cedido el poder total y pueden hacerlo o no hacerlo. Y la joya de la corona. Aunque desconfiemos de los políticos, usamos un sistema basado en la confianza total, la elección. Rousseau había advertido algo sobre los representantes. Para que una ley sea ley, todos debemos participar en hacerla. Si no la hacemos todos y elegimos representantes para que la hagan, necesitamos mecanismos para que nos hagan caso. Por ejemplo, poder parar en todo momento una ley que no nos guste. Si no creamos esos mecanismos, no tenemos el poder y no hemos elegido representantes, sino jefes. Y se puso muy pesado con esto. Aquí nacen los programas electorales, paquetes de promesas que hacen los partidos. Sin embargo, acuérdate de cómo está hecho el sistema. Por mucha vivienda que te haya prometido, no hay mecanismos para que el representante que elegiste te haga caso. El único mecanismo es votar a otro, pero eso tampoco te da ninguna garantía. El Parlamento se diseñó para ser un lugar donde se deliberaba. Ante opiniones diferentes, se trataba de convencer a los demás y se estaba abierto a ser convencido, para llegar a un acuerdo. Pero con la llegada de los partidos de masas, se convierte en un simple medidor de poder. Cuantos más votantes tienes, más fácil resulta imponer tus ideas. Hoy día, los partidos han perdido gran parte de su militancia. La sociedad se compone de una mayoría no militante, que no es de ningún partido, y las minorías que siguen en ellos. Atraer a esta mayoría es la clave, así que se la estudia y se va cambiando el comportamiento del partido para atraer votantes, e incluso fabricando candidatos. Los partidos no solo tienen que atraer votantes, también tienen que evitar que te acerques al resto de partidos. ¿A alguien le apetece ser un fascista o un rojo de mierda? Pues solo puedes estar en uno de los dos extremos. A esto también se le llama polarizar. Hemos dividido a la sociedad en polos opuestos. Como vimos, cuando nuestros gobiernos se crean, los padres de todo esto dejan muy claro que nuestros gobiernos son lo contrario a la democracia. Así que no vivimos en democracias. Vivimos en gobiernos representativos y no sabemos qué significa la palabra democracia. El gobierno representativo crea una diferencia entre personas, los que ceden el poder y los que tienen el poder, y no da ningún medio de controlar a estos. Es fácil ver por qué los que crearon nuestros gobiernos representativos decían que la democracia era algo opuesto. Es que lo es lo contrario. Poder en los representantes frente al poder en los ciudadanos. Dar confianza ciega frente a desconfiar totalmente. Promesas que no se cumplen frente a un sistema donde es imposible hacer promesas. Gente mediocre frente a gente preparada. Es verdad, no vivimos en una democracia, pero ¿para qué decirlo? Porque solo cuando sabemos que esto se llama guerra, podemos decir, queremos paz. Si vivimos en gobiernos representativos, ¿queremos democracias? Queda una última pregunta por contestar. ¿Quién nos manipuló? ¿Por qué acabamos llamándonos democracias?
Las dictaduras no se hacen de la noche a la mañana ni son como las pintan en televisión, al menos no al principio. Según la definición de la RAE, es un régimen político que concentra todo el poder en una sola persona, grupo u organización. Reprime los derechos humanos y las libertades individuales. El Estado, al ser un monopolio legal de la violencia, tiene en sí mismo la semilla del totalitarismo. Por eso mismo es que nacen los contrapesos del poder, que entre ellos tienen distintos poderes para autorregularse. Si uno intenta salirse de control y tomar más poder, los demás lo pueden detener. Por ende, lo que impide a un presidente o grupo llegar a una dictadura son los contrapesos. A estos también hay que agregar a la ciudadanía, porque también puede funcionar como uno al cuestionar, exigir e incluso rebelarse. Así que lo que tendría que hacer un candidato a dictador es o eliminar a los contrapesos o ganárselos. Si estos contrapesos están para regularse entre ellos, para que alguno no tenga más poder que los demás, ¿qué pasaría si todos fueran del mismo partido o grupo? Para todo esto necesitamos primeramente a un líder carismático. Así es, esto no es como lo pintan en las caricaturas, donde el dictador es un hombre malvado a simple vista de todos, que todos odian y temen. Y no, normalmente esto no sucede así. Lo normal es que sea querido por las mayorías y que tenga gran elocuencia, gran retórica y facilidad de palabra para hacer sentir bien a la gente, llena de esperanzas y empoderada. Todo esto de la mano de un buen sistema de propaganda de manipulación. Normalmente usan los puntos escritos por Goebbels, que ya puedes ver en un video pasado que hicimos. Para esto detienen a la prensa libre y oposición, de entrada desprestigiando a cualquiera que no piense igual, con la vieja confiable de ustedes los malos, nosotros los buenos, y debilitarlos de todas formas posibles, económica, social, política, etc. En cuanto a oposición política, incluso puede crear una disidencia controlada para seguir en el poder incluso aunque se perdieran las elecciones, como lo explico en este otro video. Cualquier error, cualquier problema, cualquier tragedia y todo lo malo siempre será culpa de los demás. Solo es cuestión de elegir un chivo expiatorio, normalmente a la oposición. Al cumplir con todo esto se centraliza el poder y se tiene incluso la capacidad de cambiar la constitución a modo y sin problemas. Una vez pasa esto ya pueden cambiar las reglas a favor del gobierno por encima de los ciudadanos. Todo esto puede ocurrir de manera tan paulatina y de forma tan sutil y manipulada que la gente podría estar creyendo que todo va perfecto, sin darse cuenta que ya entró o está entrando a una dictadura. Faltarían varios puntos por mencionar porque después llegarían cosas más extremas como la militarización, eliminación total de contrapesos y oposiciones políticas y libre prensa, donde nadie puede reclamar ni quejarse, donde tienen control sobre cualquier aspecto de la vida de alguien hasta en contra de sus derechos, y pudiendo hacer todo sin consecuencias. Por eso se dice que hay que estudiar la historia para no repetirla, porque hay ciertos indicios que van demostrando que algo está pasando, y tal vez no necesitas leer toda la historia de muchos países, pero cuando algo esté sucediendo podemos ir a buscar y preguntar, a ver, ¿esto que están implementando hoy ya se ha hecho antes? ¿En dónde y qué resultados tuvo? ¿Y qué es la democracia? Pues es una palabra un tanto ambigua, pero en general significa un gobierno donde las decisiones políticas las toma la mayoría. Y a ver, esto si estás en una clase de 30 personas y tienes que escoger al delegado de turno, pues puede ir muy bien, porque la clase es pequeña y la gente se conoce. Pero con millones de personas, pues lo mismo te mueres un poquillo del asco. Entonces, para solucionar esto, lo que se utiliza es la democracia representativa, donde la gente en vez de votar punto por punto qué cosas quiere, vota a un representante que promete hacer estas cosas y luego pues les roba el dinero en mayor o menor medida. Estupendo. ¿Y qué tiene de malo la democracia? Pues muchas cosas. Para empezar, que la minoría se tiene que joder, aunque para evitar este problema se usa la famosa Constitución, un conjunto de leyes supuestamente diseñadas para proteger a todos los ciudadanos de los gobiernos tiránicos que puedan aparecer. Pero lo gracioso es que esta Constitución también se puede cambiar democráticamente haciendo un referéndum, o sea que al final la minoría se tiene que joder igualmente. Otro problema de la democracia es el populismo y la demagogia, porque los partidos políticos en general quieren ganar las elecciones y para ello necesitan votantes. ¿Y qué hacen para conseguirlos? ¿Qué crees que hacen? Pues muy fácil, se dedican a mentir, a manipular, formar coaliciones políticas y a sobornar a la población. Se fijan en qué cosas son populares, prometen que las van a hacer y el rebaño pues les vota. Y luego se pasan un poco las promesas por los huevos y se acaban gastando nuestro dinero. Hay que oponerse al concepto de soberanía nacional. Hay que oponerse a la idea de que el conjunto de la población tiene potestad para gobernar a las minorías, de que las mayorías tienen derecho a arramblar y a conculcar los derechos de las minorías. Y si no, solo queda defender que las minorías tienen que plegarse a las mayorías. El liberalismo, por supuesto que es democrático, pero es democrático de libre adscripción. Lo que no acepta el liberalismo, lo que no tolera el liberalismo, es que a mí me incluyan en un grupo al que yo no he querido formar parte y que, por tanto, las decisiones de la mayoría de ese grupo al que yo no me he querido integrar conculquen mis libertades. Un Estado totalitario, o un Estado democrático en las formas, pero que donde se vote conculcar las libertades de las personas, ¿qué obligación tengo yo de someterme a esa mayoría que quiere conculcar mis libertades y que me ha anexionado por la fuerza a su cuerpo nacional, a su asamblea constituyente? ¿O es que acaso los derechos no son de las personas? ¿O es que acaso los derechos son de los grupos políticos estatales organizados para quitarles y despojar a las personas de sus propiedades y de sus libertades? ¿Mis derechos dependen de que un conjunto de personas se logren imponer sobre mí? ¿Qué derechos son esos? No son derechos, son licencias. Licencias a la libertad que me otorgan otros. El jefe del partido es el que nombra a los diputados. Esos diputados votan las leyes que luego él, como presidente, aplica. Por lo tanto, el legislativo y el ejecutivo ya están unidos. Se carga la separación de poderes. Y por si fuera poco, además, nombra al Poder Judicial,
que es el que tiene la facultad de impartir justicia. Están los tres poderes, aunque estén divididos, hay una división funcional. Aquí está el Congreso, aquí está el Consejo del Poder Judicial o el Supremo. Pero esas reglas son las que definen si estamos jugando al ajedrez o estamos jugando a otra cosa. Las reglas que yo estoy defendiendo son las de la democracia, como régimen de poder. Y las reglas que uno lee en la Constitución española no son las de la democracia, son las de un régimen político que se define en ciencia política como Estado de partidos, que es lo que yo me peleo todos los días por explicarle a la gente. Y aún así, ¿se te asocia a la derecha? Se me asocia todo. Bueno, yo soy comunista, de extrema derecha, de extrema izquierda, pues de acuerdo, pagado por Rusia, pagado por Irán. España, que siempre decimos es un Estado de Derecho, pero es fundamentalmente una partitocracia, donde mandan los partidos. Y cuando digo que mandan los partidos, me refiero a que ni siquiera los diputados que están sentaditos en el Congreso y que son meros puliparlantes tienen capacidad para poder decidir según su leal saber y entender. Votan en función de lo que les dice el aparato del partido. Esto no es una democracia. Esto es un sistema de marionetas, de ventriloquismo, y los partidos al final, entre ellos, mejor, peor, de aquella u otra manera, se acaban entendiendo. Porque su fin es perpetuarse a sí mismos, no servir a los intereses de la nación. Siempre habrá un punto en el que entre el interés del partido y el interés de la nación primará el interés del partido. Esto hay que saberlo. La democracia es un régimen político. O hay o no hay democracia. Es decir, no existen falsas democracias. Si existe una falsa democracia, entonces hay otra cosa. Como si tú llevas una bicicleta y tú me dices, llevo un falso coche. No, tú llevas una bicicleta. ¿Qué pasa? Que el término democracia está tan defenestrado, se ha empleado tanto en todos los regímenes para intentar legitimarlos. De hecho, todos los regímenes del mundo se llaman así mismo democracias. Cuba, la China de Mao, Corea del Norte, incluso Franco era una democracia orgánica. Todos se llaman así mismo democracia. Entonces la gente se confunde. No sabe que, desde Aristóteles, en ciencia, los elementos se definen por sus actividades. Es decir, tal y como uno se comporta, uno es y se define. Cuando uno entra a examinar qué es, cómo se comporta este régimen, no puede nunca establecer que sea un régimen democrático. A lo que yo voy es que no podemos depender de que aparezca un ángel o un demonio, que no podemos ceder todo el control, que la gente tiene que tener parte del control y tenemos que tener garantías para si surge ese diablo, haya manera de controlarle. Oye, que surge el ángel y la persona pulcra que cumple con su función, ¿no? De dar estabilidad a un país. Bienvenidos a este caso. Pero no podemos esperar que pase lo otro. Tenemos que tener las herramientas para prevenirnos de esa situación. Cicerón decía, para que haya democracia tiene que haber pueblo culto, leyes justas y políticos honrados. Aparte de lo que te dije de la separación de poderes y el Estado de Derecho. Si la gente no sabe lo que es la democracia, si la gente no sabe diferenciar cuándo hay y cuándo no hay separación de poderes y cuándo el Estado de Derecho funciona o no, ¿qué van a exigir? Algo maravilloso que surgió en Valencia fue la juventud. Los voluntarios. Los voluntarios. ¿Por qué? Porque esta generación no se informa a través de la televisión. Esta generación se informa, como yo, a través de YouTube. Distintos medios, ¿no? Sí. La forma de informarse es la siguiente. Obtienes distintas fuentes de información, bien sea directas, la mayor parte son indirectas, salvo en el caso de Valencia, que teníamos a gente narrando lo que pasaba a tiempo real, y analizar la situación, analizar la información. Eso es clave. Pero estos jóvenes no ven la tele. Estos jóvenes no son manipulables por los medios de comunicación subvencionados por los gobiernos. Ahí la clave, ¿eh? Y por eso quieres censurarnos. Ahí por está esa la clave, lucha de medios de comunicación contra los youtubers. Porque sois la ventana a la información de verdad. Porque, seamos sinceros, si tú dependes de las subvenciones del gobierno para subsistir como medio, no vas a atacar a la mano que te da de comer, ¿verdad? Claro. Tienes que ser crítico contra el poder. Se ejerza desde donde se ejerza. Porque si ese poder ya no tiene control, ¿quién te garantiza que no se vayan a cometer los mayores de los crímenes desde ese poder? No solo contra ti, contra cualquier inocente. Entonces no podemos llegar a ese nivel. Me encanta esta premisa política de salvar el planeta. Vengo de una generación en la que nosotros no teníamos envases de plástico. Si comprabas algo que tenía un envase de vidrio, tenías que llevarlo a la tienda para que no te cobraran el doble. Esa generación, la nuestra, sí que eran realmente ecológicos. Y no se habla de eso. Ahora todo es... Estas proclamas políticas, yo propongo una buena medida para salvar el planeta. Y es que no necesitamos a la clase política. Hoy en día, con las herramientas digitales de las que disponemos, con tecnologías como el blockchain, por ejemplo, tú no necesitas a esos cientos de miles de políticos, cargos, asesores, consumiendo recursos, gastando luz, agua, sueldos, produciendo materiales tecnológicos para asistir a sus sesiones en el Parlamento. Eso está totalmente obsoleto. Y además es contrario al medio ambiente. Claro, eso te iba a decir. Contaminamos tú y yo, pero ellos no. Coches oficiales. El Falcon. Seguridad, el Falcon. Mantener esos edificios es caro, ¿eh? Congreso, Senado. Imagino. ¿Por qué no salvamos el planeta?
Y además sería una verdadera democracia, porque la gente con sus teléfonos, con su certificado digital, hay una nueva ley. Vamos a votarla. Bueno, en esta toca a un cuarto de la población votarla. Es una democracia directa, de verdad. Y estaremos salvando el planeta. ¿Cuántos sueldos nos ahorraríamos de políticos? ¿Cuántas guerras? ¿Cuánto problema de poder sin control que no tenemos ahora mismo nos ahorraríamos? Para evitar situaciones que se vivieron en la Alemania nazi. ¿Vamos a volver a repetir la misma historia? Tenemos la tecnología para salvarnos. ¿Vamos a usarla? La política es un sistema obsoleto y solamente sirve para enfrentar a la gente. Un diputado en Europa nos cuesta una media de 5 millones de euros. Hay 762. Solamente su sueldo, ¿eh? Ahí lo lleva. Luego vete a contar el sueldo del personal que trabaja dentro del Parlamento Europeo. Mantener ese edificio, la luz, pagar la luz, el agua. Vamos a salvar el planeta. Tanto que están persiguiéndonos con el CO2. ¿Qué cambio ves tú? Es decir, La gente, que despierte la gente. casi el 50% de los españoles no va a votar. Casi el 50. Casi el 50%. De gente. ¿Y eso no cuenta? La decisión de la mitad de la población en España, la mitad de la población con derecho a votar, no va a votar. ¿No cuenta? ¿Son invisibles o cómo? Tú imagínate que solo un 15% más no fuera a votar.